Imaginemos por un instante que el centro de gravedad del mundo, o sea, el pilar sobre el que descansa toda la civilización conocida, colapsa de forma repentina. Ujú. Y no hablo de un declive lento, sino de una ruptura violenta, de la noche a la mañana. Claro. Las calles son saqueadas, los edificios arden y la sensación de seguridad desaparece por completo. Es el tipo de escenario que solemos relegar a la ficción distópica. Sí, a las películas. Exacto. Pero fue una realidad histórica palpable. Hablamos del año 410 después de Cristo. Los visigodos atraviesan las puertas de Roma. Ostras, es que el impacto de ese evento trasciende la mera derrota militar. O sea, fue una fractura enorme en la psique colectiva de la época. Ya me lo imagino. Para los ciudadanos del imperio, la caída de Roma equivalía a pensar que el propio orden del universo se estaba desintegrando. Madre mía. Y claro, cuando la humanidad se enfrenta a un vacío de sentido de esta magnitud, el instinto primario siempre es buscar un chivo expiatorio, ¿no? A alguien a quien echarle la culpa. Eso es. La facción pagana de la sociedad romana no tardó en señalar a los cristianos. Argumentaban que la adopción de esta nueva fe y el abandono de los dioses tradicionales habían provocado la ira divina. Y en consecuencia, pues la ruina del imperio. Exactamente. Y justo en medio de ese cruce de acusaciones y de un pánico generalizado, aparece un texto monumental para intentar dar respuesta a este caos. La ciudad de Dios, de San Agustín. Una obra clave. Y el objetivo de nuestra exploración a fondo de hoy no es analizar este documento como si fuera una simple reliquia teológica antigua. No, para nada. Porque si rascamos un poco la superficie, lo que encontramos es un manual súper práctico y además muy crudo sobre cómo afrontar dilemas éticos. Totalmente de acuerdo. O sea, yo misma me he dado cuenta preparando esto de que los argumentos de hace más de 1500 años tienen una aplicación directa hoy en día para entender la ansiedad moderna, la presión de nuestro entorno digital y sobre todo dónde decidimos anclar nuestro propio valor. Es que, fíjate, el texto plantea una ruptura radical con el pensamiento de su tiempo. La sociedad romana estaba vertebrada en torno a la imagen, el honor público, el estatus material. El que dirán, básicamente. El que dirán llevado al extremo, y Agustín interviene en este debate para articular una idea contracultural en ese momento. Dice que el valor inalienable de un individuo no reside en su cuerpo, ni en el patrimonio que acumula, ni en la percepción que la sociedad tiene de él. ¡Qué fuerte! Su argumento central, y de esto estoy convencido de que es lo más revolucionario, es que la única sede real de la dignidad es la voluntad de la mente, el fuero interno. Vale, pero aquí es donde creo que hay que detenerse y hacer la pregunta incómoda. A ver. Porque el texto arranca abordando el saqueo directamente y surge el gran dilema que acompaña a cualquier crisis de este tipo. Si partimos de la premisa de que hay un orden justo o un Dios bueno, ¿cómo se justifica que la tragedia arrase con todo? Claro, el famoso problema del mal. Exacto, porque en el saqueo de Roma, la violencia no distinguió entre personas éticamente íntegras y personas corruptas. Cayeron todos. Y Agustín se enfrenta a ese problema sin paños calientes. Su aproximación utiliza una analogía brillante sobre la dinámica del fuego y la presión. Ah, sí, lo de la agricultura y la forja. Eso es. Él propone observar cómo un mismo fuego tiene efectos opuestos según el material que toca. Hace que el oro alcance su máximo brillo al purificarlo, pero reduce la paja a cenizas. Ya. Y con la presión pasa lo mismo. La herramienta agrícola tritura la paja, pero libera el grano. O sea que desde esta perspectiva, el sufrimiento generalizado no es un castigo ciego. Exacto. Se interpreta como un elemento revelador. La calamidad expone la verdadera naturaleza de las personas. Ante la misma pérdida material, algunos se hunden en el resentimiento y otros demuestran una entereza brutal que estaba oculta. Vale, lo entiendo. Pero afirmar que el sufrimiento purifica cuando la gente acaba de perder sus casas y a sus familias, suena un poco a consuelo barato, ¿no? Bueno. O sea, casi a mecanismo de defensa psicológico. Es muy conveniente decir que los bienes materiales no importan justo después de que te los roben. Claro, entiendo perfectamente por qué dices eso. Realmente el texto sostiene esa postura sin reconocer el horror de la situación. Porque es duro. A ver, el texto sí reconoce el horror, por supuesto, pero exige un cambio radical en la escala de valores. Agustín no dice que el dolor no sea real. Vale. Lo que dice es que la dependencia emocional de lo perecedero es una vulnerabilidad que uno elige. Si alguien ha construido toda su identidad sobre riquezas que pueden ser arrebatadas por un ejército invasor, pues su colapso era inevitable.
con o sin visigodos. Ya, claro, porque lo podías perder en cualquier otro momento. Exactamente. Además, el texto introduce un argumento histórico letal contra los críticos paganos. Señala que los bárbaros, rompiendo con todas las costumbres de la guerra de la antigüedad, concedieron asilo a todos los que se refugiaron en las basílicas cristianas. ¡Ostras, es verdad! Y ahí es donde entra la comparación directa con la caída de Troya en las fuentes. Eso es. Agustín recuerda que los dioses romanos, que se suponía que debían proteger Troya, fueron incapaces de salvar a quienes se escondieron en sus templos. O sea, el propio rey Príamo fue masacrado en el altar. La ironía que expone ahí el texto es monumental. Subraya que los paganos romanos salvaron sus vidas escondiéndose en los templos de Cristo, fingiendo ser parte de la comunidad cristiana. ¡Qué fuerte! Y una vez que el peligro pasó, salieron de esos templos para culpar a Cristo de la caída de Roma. Es de una hipocresía tremenda. Totalmente. Pero volviendo al tema de la vulnerabilidad, la pérdida de bienes a gran escala sirve para ilustrar que, si el núcleo moral de la persona está intacto, pues no ha habido una pérdida esencial. Utiliza el relato de Job, por ejemplo, para demostrar que perder todas las comodidades no tiene el poder de corromper una voluntad que es verdaderamente firme. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto en un entorno más cercano, más actual, Sí, buena idea. pensemos en una crisis contemporánea que genere un colapso en un ecosistema cerrado. Imaginemos un fallo catastrófico en los servidores de una universidad justo unas semanas antes de la entrega de los trabajos de fin de grado. Uf, la pesadilla de cualquier estudiante. Total, las copias de seguridad fallan y desaparece todo. El evento es idéntico para todos los alumnos. Vale. Vale. Sin embargo, la reacción inmediata expone quién es quién. Algunos deciden que la situación justifica hacer trampas, plagiar el trabajo de otro o empezar a lanzar acusaciones tóxicas contra los profesores. Serían la paja de la analogía. Exacto. Mientras que otros asumen la realidad, se organizan y reconstruyen sus investigaciones con integridad. El colapso del servidor, digamos que no fabrica el carácter de los alumnos. Simplemente lo saca a la luz. Eso es. Es que ese ejemplo ilustra perfectamente la advertencia sobre dónde depositamos nuestra estabilidad. Si nuestra paz mental depende exclusivamente de que un sistema externo funcione, estamos vendidos a la incertidumbre. Totalmente vendidos. El argumento de Agustín para quienes lo perdieron todo en Roma es ese. Si verdaderamente comprendían que las posesiones eran temporales, la pérdida material no disminuyó ni un ápice su verdadero valor como individuos. Vale, pero fíjate, si la pérdida material es solo una prueba de desapego, yo creo que eso deja un punto ciego enorme en la teoría. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque las cosas se complican muchísimo más cuando lo que te arrebata no es dinero ni propiedades, cuando es tu reputación o cuando hay un trauma físico de por medio. Ah, entiendo por dónde vas. Porque las fuentes entran de lleno en el destino de las mujeres cautivas durante el asalto a la ciudad. Y la forma en que el texto aborda la dignidad de las supervivientes me parece que rompe por completo los esquemas de la época. Sí, sí. Aquí entramos en el que quizás sea el análisis más sofisticado de toda la obra, porque en la mentalidad romana, el honor era una característica casi física. Estaba ligado a la percepción pública y al cuerpo. El texto disecciona el mito fundacional de Lucrecia. No sé si recuerdas la historia. Sí, la noble romana que sufrió violencia y se suicidó, ¿no? Exacto. Decidió quitarse la vida para evitar que su nombre fuera manchado. Y durante siglos, la sociedad romana elevó a Lucrecia como el estándar supremo de la virtud y la decencia femeninas. ¿Ya? Pues Agustín toma ese ídolo cultural y lo desmonta desde los cimientos. Pero, a ver, ¿cómo justifica criticar a una figura que históricamente se consideraba la víctima por excelencia? Es arriesgado, sí. Claro, en una época donde la culpa recaía sistemáticamente sobre la mujer asaltada, ¿qué alternativa propone él? Pues la alternativa es separar tajantemente la mente del cuerpo. El argumento establece que la pureza y la castidad son virtudes de la voluntad, del alma. Vale. Si la voluntad no consiente el mal, no hay pecado ni mancha posible, sin importar el nivel de violencia que el cuerpo sufra desde el exterior. O sea que la culpa nunca es de la víctima. Exactamente. El texto acorrala la lógica romana con un dilema incuestionable. Dice, a ver, si Lucrecia era realmente inocente del asalto, ¿por qué ejecutó a una mujer inocente al suicidarse? ¡Ostras! Y si consintió en secreto, entonces no era el modelo de virtud que decían. Como ella fue forzada, claramente, su suicidio fue, según Agustín, un homicidio injustificable de una persona que era intachable.
Madre mía, Básicamente está haciendo un perfil psicológico del miedo al que dirán. tal cual. Lo que argumenta es que Lucrecia no se quitó la vida por amor a la virtud, sino por terror al escarnio social, ¿verdad? Exactamente eso. Sabía que la sociedad romana no creería en su inocencia interna, y pensarían que había consentido en secreto, así que el suicidio fue la única forma que encontró de dictar la narrativa pública sobre su honor. Fue un acto impulsado por el orgullo y la vergüenza, no por la integridad pura. Qué fuerte. Y claro, en contraste con esto, las cautivas cristianas que sobrevivieron al saqueo decidieron seguir viviendo. Y Agustín valida esa decisión por completo, afirmando que su fuero interno permanecía inmaculado, dando igual lo que murmurasen las élites romanas. Es que el nivel de emancipación psicológica que ofrece ese planteamiento me parece asombroso para la época. Es brutal. O sea, actúa como un escudo contra el trauma reputacional. Libera a las víctimas del peso de tener que demostrar su dolor o su inocencia ante un tribunal social. Eso es, está denunciando una cultura tóxica que exige una actuación pública del honor, y defiende que la única inocencia que importa es la que conoce tu propia conciencia. Y a ver, me resulta imposible no ver el reflejo de esto en la dinámica actual de las redes sociales y la cultura de la cancelación. Uf, totalmente. Es que hoy el foro romano se ha digitalizado. Claro, una persona puede verse envuelta en una campaña de acoso o en la difusión de información falsa y presenciar cómo su identidad pública es destruida a una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas. Exacto. Y el peso de tener a miles de voces anónimas juzgándote te puede empujar a decisiones súper extremas. Lo que extraemos de este texto milenario es un salvavidas mental. Sí, sí. Si el tribunal de Internet destruye tu imagen pública injustamente, tu ciudad interior permanece intacta. La reputación es lo que otros piensan que eres. El carácter es lo que tu voluntad decide ser. Y eso no te lo pueden cancelar. Fíjate que es una reivindicación del aislamiento emocional constructivo. La antigua Roma representaba la cima de la cultura de la vergüenza, donde la exclusión social se equiparaba a la muerte en vida. Ya, y esa misma arquitectura del miedo rige gran parte de las redes sociales hoy. Total, permitir que nuestra valía dependa de los aplausos o los abucheos de una masa voluble es entregar el control de tu vida a un ente caprichoso, que según el propio Agustín ni siquiera se basa en la verdad para emitir sus sentencias. Ahora bien, si vivir aterrorizado por la condena pública es una trampa, vivir sediento de su validación tiene que ser igual de destructivo, ¿no? Pues sí, la otra cara de la moneda. Porque al adentrarnos en las fuentes, vemos que el texto tampoco tiene ninguna piedad al analizar a quienes hacían el bien solo para recibir aplausos. Se mete de lleno a cuestionar a los grandes referentes del civismo romano. Es que la obsesión por el reconocimiento social genera monstruos éticos. Agustín somete a escrutinio a figuras legendarias, por ejemplo a Catón. Ah, el que eligió el suicidio antes que vivir bajo el dominio de Julio César. Ese mismo. O a Régulo, el comandante que cumplió su palabra de regresar a Cartago sabiendo que le esperaba la tortura. Héroes absolutos para ellos. Intocables en el imaginario colectivo romano. El texto reconoce que sus acciones requerían un nivel inmenso de disciplina y fortaleza, pero aplica un bisturí sobre la motivación que impulsaba ese heroísmo. Vale, pero aquí hago de abogada del diablo. Si el resultado de una acción beneficia a la sociedad o demuestra una lealtad extrema, ¿por qué importa tanto la motivación? Importa mucho. O sea, si un político construye un hospital por vanidad, el hospital sigue curando a la gente igual. ¿Por qué Agustín se obsesiona tanto con el motor interno? Porque para él la motivación lo es todo. Define a qué ciudad perteneces, metafóricamente hablando. El problema de la virtud romana, según el texto, es que estaba vacía de un amor verdadero hacia el bien. ¿Y qué los movía entonces? Su combustible era el orgullo, la sed de gloria terrenal. Buscaban grabar su nombre en la historia. Eran ciudadanos de lo que él llama la ciudad terrenal. Vale. Que es una comunidad fundamentada en el amor propio llevado hasta el extremo, buscando la dominación y la alabanza. Una virtud que solo existe para alimentar el ego no es virtud, es vanidad disfrazada. Qué buena definición. Mientras que los ciudadanos de la ciudad celestial obran rectamente por amor a la verdad misma, sin importar si sus acciones quedan en el absoluto anonimato. Claro, es la diferencia abismal entre la ética real y el escaparate moral. Eso es. Que en el ecosistema actual esto tiene un nombre muy claro. El postureo ético, ¿no? O el virtue signaling, que dicen en inglés. Exacto. Todos hemos visto esos vídeos donde alguien se graba a sí mismo dándole dinero a una persona sin hogar,
con la iluminación perfecta, la música emotiva de fondo, Sí, lamentable. y todo solo para subirlo a sus redes y acumular validación. Están comprando interacción social usando la vulnerabilidad de otra persona. Pues el diagnóstico del texto ante esa escena sería fulminante. Diría que esas personas ya han recibido la recompensa que buscaban. Los likes. Exacto. Los likes y el aplauso. Pero la acción en sí misma carece de mérito profundo, porque el fin último no era aliviar el sufrimiento del prójimo, era autoglorificarse. Míranos qué buenos somos. Claro, el texto nos advierte que debemos sospechar de cualquier moralidad que necesite desesperadamente un público para existir. Y a esto, fíjate, se suma una crítica feroz a las contradicciones de los propios dioses paganos. ¿En qué sentido? Pues que mientras exigían honor de sus ciudadanos, los mitos y las obras de teatro patrocinadas por esos mismos dioses promovían el engaño, las bajas pasiones. Vamos, un doble rasero brutal. Totalmente, dejando a la sociedad sin una verdadera brújula moral. Y a ver, todo este recorrido nos empuja hacia un interrogante aún mayor para mí. Cuéntame. Si la brújula no puede depender del miedo al castigo social, ni tampoco del deseo de recibir aplausos, hemos establecido que la única guía válida es la voluntad interna. Sí, hasta ahí de acuerdo. Pero eso abre la puerta a un debate filosófico enorme. ¿Tenemos realmente soberanía sobre esa voluntad? ¿O nuestras decisiones están programadas por variables que escapan a nuestro control? Ah, el gran tema. El libro quinto aborda precisamente esa tensión entre el libre albedrío y el fatalismo, que además era un debate que estaba a la orden del día en la Roma tardía. Por el tema de los astros y eso. Exacto. La astrología ejercía una influencia paralizante. Existía la creencia súper arraigada de que la configuración de las estrellas en el momento exacto en el que naces dictaba tu destino ineludible. Increíble. Y Agustín despliega una argumentación meticulosa, muy cargada de lógica, para desmantelar esta idea de que somos prisioneros del cosmos. Y a ver, los ejemplos que pone para desmontarlo tienen un punto de ironía que me parece brutal. Sí, no se anda con rodeos. Es que no se queda en la teoría abstracta, va directamente a las contradicciones del día a día. Recurre a la biología más evidente, claro, como el caso de los gemelos. Ese es buenísimo. Dos seres humanos que nacen en el mismo parto, bajo el mismo supuesto cielo astrológico. Pero resulta que desarrollan temperamentos distintos, sufren enfermedades diferentes y terminan con destinos que no se parecen en nada. Lógica pura. Y luego lleva el argumento astrológico hasta sus últimas consecuencias, bordeando lo absurdo casi. Dice, si el cielo de un milisegundo concreto determina el futuro, entonces cualquier ser que nazca en ese momento, ya sea un noble romano, un animal de carga o una mosca en el campo, debería compartir el mismo destino vital. Lo cual es ridículo. Exacto. La evidencia demuestra que es falso. A ver, hoy nos puede parecer pintoresco que un emperador tomara decisiones basándose en la posición de Saturno. Nos reímos mucho del típico pretexto de, bueno, no es mi culpa, es que soy Aries y Mercurio está retrógrado. Sí, el horóscopo actual. Pero, si lo analizamos de cerca, el mecanismo de evasión sigue intacto. Solo hemos modernizado un poco el vocabulario. Interesante. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que cuando tomamos malas decisiones o caemos en dinámicas perjudiciales, la tendencia sigue siendo buscar un agente externo al que culpar. Ah, ya te entiendo. Ya no son las estrellas. Ahora decimos que es el algoritmo de las redes sociales que fomenta la polarización, o la estructura del sistema, o simplemente la mala suerte. Seguimos construyendo narrativas para convencernos de que no estamos al volante de nuestra propia vida. ¡Qué gran paralelismo! Y ese mecanismo de evasión es exactamente lo que el texto intenta neutralizar. La defensa del libre albedrío humano en Agustín es absoluta. Siempre operando dentro del marco de una providencia superior, claro, pero exigiendo responsabilidad individual. No somos engranajes pasivos en un sistema mecanicista, ni marionetas del destino. Nos toca hacernos cargo. Y toda la teoría de las dos ciudades que desarrolla luego a partir del libro 11. Las famosas dos ciudades. Exacto. La terrenal y la celestial no son imperios con fronteras físicas en un mapa. Son comunidades forjadas por voluntades afines. Y la pertenencia a una u otra depende estrictamente de lo que decidimos amar libremente mediante nuestras acciones cada día. Claro. Nadie está predestinado a la vanidad o la integridad. Es una elección constante. Vamos, que somos los únicos arquitectos de nuestra voluntad. Tal cual.
Fíjate que si retrocedemos para observar el mapa completo de esta exploración a fondo de hoy, resulta fascinante cómo unos escritos surgidos de las cenizas del año 410 proporcionan unas coordenadas tan nítidas para la desorientación que tenemos hoy en día. Totalmente de acuerdo. Este texto nos enseña a reinterpretar las crisis y los colapsos sistémicos no como condenas absolutas, sino como la presión necesaria que revela nuestra verdadera naturaleza. Y nos otorga herramientas para blindar nuestra autoestima frente a las fluctuaciones del juicio público, recordando que el núcleo de nuestra dignidad reside en el consentimiento de nuestra mente. Y que somos inmunes al daño que otros nos infligen contra nuestra voluntad. Qué importante es eso. Nos obliga a confrontar nuestras propias motivaciones, despojando de valor a los actos diseñados simplemente para la galería y el postureo. Sí. Y culmina devolviéndonos la responsabilidad sobre nuestra propia existencia, rechazando las excusas del determinismo para que asumamos por fin la carga y la libertad de nuestras decisiones. Desde luego, es un viaje intenso. Y para cerrar la inmersión de hoy, hay una última pieza en este engranaje filosófico que quiero proponer para pensar a solas. A ver. Hemos dejado claro que el valor no depende del estatus material ni del tribunal de la opinión pública, y que la única brújula legítima es nuestra propia conciencia y voluntad interna. Vale. Sí, esa es la premisa. Pero, y esto va para quienes nos escuchan, si nos desconectamos por completo de cualquier validación o escrutinio exterior, ¿qué mecanismo nos asegura que esa brújula interna no está averiada? Ostras, buena pregunta. Claro, porque si nos convertimos en los únicos jueces de nuestra propia ciudad interior, ¿cómo evitamos que nuestra supuesta integridad se convierta en una forma de ceguera moral, aislándonos por completo de las realidades y las necesidades de los demás? Es un peligro real, sí. Es un límite muy, muy fino entre la independencia emocional y el aislamiento absoluto. Pero bueno, lo vamos a dejar flotando en el aire para reflexionar hasta nuestra próxima exploración a fondo.